Bueno, hoy vamos a seguir un video muy rápido. Es un video sobre los primeros momentos de la comunicación en Latinoamérica. Y vamos a tratar de explicar cómo es que se dan las bases de esta nueva escuela de comunicación en nuestra región del mundo. Básicamente este video se va a dividir en lo que es la CIESPAL, algunos autores clásicos de la escuela latinoamericana en la comunicación como son Ramiro Beltrán, Antonio Pascuali y José Márquez de Melo. Finalmente voy a tratar de explicar lo que es la comunicación alternativa para estos autores, porque es un concepto que se va a repetir a lo largo del estudio de estos personajes que acabo de mencionar, de estos teóricos sumamente importantes, y que al mismo tiempo tiene que ver con todo aquello que se va a desarrollar después en nuestra parte del mundo en materia de comunicación. Muy bien, primero para hablar de la CIESPAL hay que ponernos en los pies de los pensadores latinoamericanos de la comunicación hacia 1950, es decir, después de la Segunda Guerra. ¿Qué está pasando ahí? Que Estados Unidos es la potencia dominante en el mundo y sobre todo en América Latina empieza a tomar muchísima fuerza la industrialización y los medios, justamente las corporaciones grandotas que vienen básicamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa está deshecha y Estados Unidos toma la batuta en el mundo, tanto en cuestiones de industrialización como en cuestiones mediáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Hacia 1959 es cuando se funda la CIESPAL, que básicamente significa Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicaciones para América Latina, y su objetivo principal, y hasta el día de hoy es el mismo objetivo, es tratar de democratizar un poco más la comunicación en nuestros países. ¿Para qué? Para con eso lograr democratización de la sociedad en sí. La lógica es que a medida que se democratizan los medios, se crearán sociedades más democráticas. Ellos, los fundadores de la CIESPAL, saben perfectamente bien que nuestra parte del mundo, como expliqué en el video pasado, es una región pues sistemáticamente que crea desigualdad, que ha tenido una historia muy compleja, un desarrollo en el mundo sumamente complejo, y lo que se está tratando de hacer con este centro es analizar cómo es que se están difundiendo los mensajes que circulan por nuestros medios masivos y con eso tratar de darle mayor igualdad o crear mejores condiciones de igualdad en nuestra región del mundo a través de los medios. Entonces, ¿quién está en la CIESPAL, en el CIESPAL? Pues básicamente investigadores de la comunicación, periodistas, aquellos teóricos que quieren conocer más de cómo funciona la comunicación en un país con relación a otro, de Latinoamérica, con Estados Unidos. Entonces, hacen estudios sobre todo para ver cómo es que el periodismo se está llevando a cabo en nuestra región del mundo. Este centro, el CIESPAL, funciona con dinero de UNESCO y entonces a través de eso pueden solventarse. Es decir, todos los países que están inscritos en esta organización, que es parte de la ONU, pues dan dinero a la CIESPAL y con esto, al CIESPAL, perdón, y con esto sigue funcionando a lo largo de las décadas. Es un organismo muy serio, es un organismo que tiene un gran rigor para hacer sus investigaciones y también es un centro de estudios en donde se dan conferencias magisteriales, donde se da toda una convivencia alrededor de la comunicación y donde frecuentemente se tienen grandes invitados del mundo de la comunicación para difundir qué es lo último, cuáles son las últimas vanguardias, las últimas tendencias en investigación en comunicación. También tienen un órgano de investigación científica que se llama Revista Chasqui, que es muy popular en el mundo de la comunicación y que tiene investigaciones bastante serias, bastante bien solventadas, y es una revista indexada, es decir, es una revista de reconocimiento serio por otras revistas que se dedican a esto mismo. Cabe destacar que el CIESPAL está en Ecuador y muchas de las organizaciones que apoyan al CIESPAL pues justamente están en ese país, como distintas universidades ecuatorianas que igual han tenido un desempeño sumamente sobresaliente en el estudio de la comunicación de 1959 a esta fecha. Eso por parte del CIESPAL. Ahora, su función principal, como dije hace un segundo, ha sido crear sociedades más democráticas a través del análisis de los contenidos que están difundiéndose en los medios de Latinoamérica y a través de eso poco a poco generar mayores condiciones de igualdad, mayores condiciones de convivencia en nuestra región del mundo que ha sido dominada por la desigualdad, por la violencia, por todo aquello que cuesta mucho trabajo avanzar económicamente y socialmente.
Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque el CIESPAL surge justamente como un organismo que cuestione aquellos modelos que nos importan de otros países y que se imponen en nuestra región del mundo, como dije al principio de este video, por Estados Unidos principalmente. Entonces el CIESPAL es como un tipo de contrapeso a todas estas ideas que están llegando de otras latitudes, sobre todo del país del norte, y que en Latinoamérica pues los investigadores del CIESPAL se dan cuenta inmediatamente que estos modelos de comunicación pues no aplican acá, que son sumamente complejos de aplicar acá o que no tienen el sentido que tienen aquí, es decir, donde las condiciones económicas son muy difíciles, donde no necesariamente se debe empujar el consumismo como un nivel, como un modelo de desarrollo en nuestras regiones del mundo, porque eso solo va a provocar frustración, robo, mayor angustia y dolor entre la gente. ¿Por qué? Porque no tiene esas condiciones materiales que sí tienen en países del primer mundo. Entonces los investigadores del CIESPAL se dan muy pronto cuenta de eso y crean modelos, desarrollan modelos en donde cuestionan los mensajes que se están difundiendo a través de los medios latinoamericanos, que dicen que están muy ligados aún en 1959, por esa época, a los modelos importados de otros países, sobre todo en cuestiones de noticias. Es decir, las noticias que se difunden por acá tienen muchísima influencia de lo que está pasando en Estados Unidos, y su crítica es, bueno, si lo están pasando, si estos medios están difundiendo lo que está sucediendo allá, eso quiere decir que le están dejando de poner atención a lo que sucede en nuestros propios países. Entonces, de ahí surge esta crítica y de ahí surge esta escuela, y poco a poco se va haciendo más afinada con el paso de los tiempos, con el paso de los años. Ahora voy a hablar rápidamente de tres teóricos sumamente importantes del principio del movimiento de la comunicación en nuestra región del mundo. Voy a empezar con Luis Ramiro Beltrán, que es de Bolivia, y básicamente lo que él dice es que no tiene sentido importar estos modelos de otros países de comunicación, sino que los propios países deben desarrollar sus propios modelos comunicativos bajo la lógica de aquello que le dé bienestar a su población. Aquí es determinante el papel que juega el Estado, como había platicado en el video anterior, tanto en cuestiones económicas como en cuestiones de comunicación. Es sumamente importante el papel que desempeña el Estado en nuestra región del mundo, y así lo planteó Ramiro Beltrán a lo largo de sus investigaciones de los 60 y los 70. Para él el Estado debe tener un papel fundamental en el desarrollo de estas lógicas mediáticas, siempre y cuando sea un Estado democrático, es decir, esto solo se logra en estados democráticos, no en estados autoritarios. ¿Por qué? Porque si no se provoca exactamente lo contrario de lo que se está tratando de hacer, es decir, se llega a un autoritarismo, que bueno, también Latinoamérica no es ajena a ese tipo de planteamientos políticos, a ese tipo de regímenes políticos. Pero la propuesta de Luis Ramiro Beltrán es crear independencia en tus propios medios, en tu propia lógica como país, siempre con el apoyo del Estado. ¿Para qué? Para que la gente cree condiciones de felicidad y cree condiciones de igualdad. Esto es obviamente muy reduccionista, Luis Ramiro Beltrán escribió muchísimo, pero esto es como el mensaje central, es decir, apoyar a tus propios ciudadanos a través de su propia comunicación, de cualquier medio. No tiene que ser un medio muy sofisticado, no tiene que ser un medio sumamente moderno. ¿Por qué? Porque pues adquirir esos instrumentos te pone en una situación de desventaja, porque esos instrumentos siempre vienen de países del primer mundo, es decir, consolas con las que voy a editar un programa, grandes cámaras con las que voy a grabar un programa que voy a transmitir en televisión. Eso cuesta muchísimo dinero, y Luis Ramiro Beltrán entiende que en nuestros países no se puede estar desembolsando esas cantidades constantemente, entonces que tú tienes que lograr tu propia estrategia de comunicación con tus propios medios en tu propio país, y eso le debe dar felicidad a tu gente. Después sigue Antonio Pasquali, él es de Venezuela, es un autor sumamente importante en el mundo de la comunicación, y en resumidas cuentas lo que él dice es similar a Beltrán. Él es más bien de la escuela de Frankfurt, él retoma toda esta cuestión de la escuela de Frankfurt, es decir, él cree que hay un grupo social que es dominado y otro grupo social que domina sobre los otros, y la gente que es dueña de los medios de comunicación generalmente ha estado en el grupo que domina aquellos grupos masivos de la población. Entonces, para Pasquali, básicamente la comunicación, los medios de comunicación, él dice que tienen ese nombre, es erróneo. Él dice que no se deben llamar así, sino que se deben llamar medios de información. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Pasquali, los medios solamente comunican de forma vertical, de arriba hacia abajo.
hay muy poca interacción con la gente y esto es una cuestión más bien de yo domino y tú dominado tienes que consumir aquellos mensajes que yo te envío, lo cual para Pasquali es sumamente corrosivo, es sumamente negativo y él le llama este tipo de mensajes omnibus, es decir, en donde hay un gran número de elementos en un programa pero de muy baja calidad y con esto pues simplemente se trata de solventar el día a día en los grandes medios, radiodifusoras, televisoras. ¿Para qué? Para que la gente pues te vea y pues como no hay muchas opciones de canales abiertos, la gente va a consumirlo, va a consumir estos mensajes omnibus porque no tiene otro canal que ver. Entonces Pasquali es sumamente crítico con los medios de Latinoamérica y este pensamiento en particular es retomado de lo que él estudia de la Escuela de Frankfurt y de esta cuestión de grupos que dominan y grupos que son dominados. Finalmente voy a hablar un poquito de José Márquez de Melo. Él es un investigador brasileño que dentro de las muchas cosas que estudia dice que de la misma forma los medios en nuestros países deben crear condiciones para mayor democracia, deben tratar de desapegarse de esta dependencia que tenemos con los Estados Unidos en particular y eso significa que las poblaciones en sí crean fenómenos muy interesantes que él retoma de otro investigador que se llama folk communication, es decir, la comunicación del pueblo. ¿A qué me refiero con esto? A maneras o híbridos que la gente hace a partir de lo que reciben los medios masivos de comunicación y que después ellos retoman para su propia utilidad, para su propia concientización social. Esto no quiere decir que acepten ciegamente aquellos mensajes que les vienen de los medios masivos, sino que ellos le van a dar su propio sentido cuando mezclan esto que viene de los grandes medios con sus propias tradiciones, es decir, con su propio folclore, y por eso se llama folk communication, esta cuestión de mezclar ambos para crear algo nuevo que le da sentido a estos grupos sociales, incluso cuando no tiene nada que ver con el objetivo principal de los medios masivos que los autores que acabo de mencionar pues identifican como algo que está dirigido por las altas capas de la sociedad y que realmente tiene muy poca relación final con aquellas personas a las que van dirigidos los mensajes, siempre y cuando se mantengan con un nivel muy bajo y con un nivel muy bajo de comunicación, con un nivel muy bajo de entendimiento. ¿Para qué? Para que ambas partes ganen. Eso es lo que plantean estos investigadores esencialmente, pero José Márquez de Melo es más, incide más en este pensamiento. ¿Por qué? Porque en Brasil él ve estas condiciones de desigualdad pues sumamente críticas, que no son del todo desconocidas en otras partes del mundo, pero en Brasil es particularmente doloroso. Entonces él lo que plantea son formas para democratizar los medios y con eso, como dije al principio, democratizar más nuestras regiones del mundo y dejar de depender tanto de Estados Unidos y lo que ellos llaman de este imperialismo cultural que ha venido desde hace una buena cantidad de años, una buena cantidad de décadas, pero que se hace más fuerte aún cuando los mensajes de países extranjeros penetran los medios masivos de nuestras sociedades en Latinoamérica y eso pues le quita concientización, la gente se siente alienada, la gente se siente que no cabe en una sociedad en donde le están transmitiendo mensajes que no tienen nada que ver con ellos y que realmente pues sienten mayor frustración. Estos investigadores que acabo de mencionar entienden eso y dicen, para tú combatir eso necesitas crear tus propios medios de comunicación y darle sentido a través de tus propios mensajes en tu propia sociedad. Ahora, otros investigadores ya más modernos llaman a esto comunicación alternativa y significa básicamente crear en grupos pequeños, crear en grupos que no tienen mucho dinero, pues distintas formas de comunicarse, como pueden ser panfletos, como pueden ser revistas que se difunden por un precio muy módico en el metro, por ejemplo en la Ciudad de México, pero que incluyen mensajes que no vas a ver en los grandes medios de comunicación. Eso le llaman comunicación alternativa. También se da, por ejemplo, en las radios populares de las distintas comunidades de este país, de México, por ejemplo, en donde estas radios son pagadas por el Estado, pero la gente que vive en estas comunidades tiene total libertad para enviar mensajes que que le den sentido a esa comunidad en sí. Por eso se llaman radios comunitarias, porque están enfocadas a la comunidad y bueno, la gente que las opera es más que nada es 100% gente de la comunidad.
y mandan mensajes abocados a la comunidad en sí. Por ejemplo, hace poco estuve en Hidalgo, y en Hidalgo, en la región, por ejemplo, donde está una cementera, constantemente la radio comunitaria enviaba mensajes relativos a este día se venderá un burrito en tal lugar, costará tantos pesos, la gente interesada puede contactar a tal persona para tratar de hacer un negocio, o el camino quedará cerrado, el camino que conecta al pueblo con la carretera quedará cerrado tal día por distintas cuestiones de mantenimiento o por una cuestión festiva, este día va a haber una feria y entonces ese camino va a estar cerrado. Y entonces esas radios comunitarias, si bien no son estrictamente comunicación alternativa, el Estado retoma esta tendencia para crear comunicación que le dé sentido a pequeños grupos poblacionales, que es un poco lo mismo de la comunicación alternativa. Son mensajes que no vas a escuchar en los grandes medios de comunicación, pero que al mismo tiempo le dan sentido a tu comunidad y se usan mucho, bueno, se usan muchísimo, por ejemplo, con panfletos, como dije hace un segundo, o por ejemplo con pequeños flyers que se reparten afuera del metro. También se da mucho, evidentemente hoy, con toda la cuestión que hemos tenido de Internet, en donde cualquier persona de forma gratuita, a través de YouTube, a través de distintos medios de comunicación, distintas redes sociales, puede empezar a emitir una voz que generalmente no ha sido tomado en cuenta o simplemente no cabe en los grandes medios de comunicación. Estos investigadores llamarían comunicación alternativa a estos nuevos canales digitales, en donde tal vez se comunica a un grupo pequeño, pero se comunica algo completamente distinto que le da sentido a esa comunidad y que le hace ver una cara de ciertos problemas que antes no se habían solventado o se habían puesto sobre la mesa. Entonces, esta comunicación alternativa es sumamente importante en Latinoamérica porque deja de lado los grandes costos de producción, los grandes costos de comunicación y le vuelve a dar poder a la gente que tiene poco dinero, pocos recursos, poco tiempo incluso para emitir sus propios mensajes. Eso a grandes rasgos es este primer panorama sobre el inicio de la comunicación en Latinoamérica. Vendrán más videos como estos, así que suscríbanse. Acá abajo me pueden dejar un comentario, lo respondo lo más brevemente que pueda. Así que nos vemos muy pronto en otro video. Gracias.